Saludos cordiales, damos inicio a un nuevo programa Camino de Santidad para seguir hablando acerca de la vida santa del siervo de Dios, nuestro compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y van apareciendo, se van sumando cada día las buenas noticias en relación a la causa de canonización del siervo de Dios, del padre Julio César Duarte Ortellado. Y la otra gran y buena noticia que nos anima y nos alienta, nos da mucha esperanza, es la llegada de la caja que contiene los documentos, escritos, testimonios, en fin, todo lo que hace relación a la vida santa del siervo de Dios que ha llegado hasta Roma, llegó hasta el Vaticano y ya está en el dicasterio de las causas para los santos. Eso es un paso muy grande, muy importante, porque a partir de este momento esas cajas van a ser abiertas ya en el Vaticano para un nuevo examen. Existe allá gente responsable dentro del dicasterio de las causas para los santos, los responsables para hacer un estudio sobre estos documentos. Y una vez que sean aprobados, estas documentaciones, donde la gente del Vaticano van a poder comprobar la vida, los testimonios del padre Julio César Duarte Ortellado, sus actos heroicos de santidad, su buen accionar, y una vez que sean aprobados estos documentos, ya dentro del dicasterio de las causas para los santos, el padre Julio de siervo va a pasar a ser venerable. Bueno, estamos muy cerca de este paso, muy cerca, creemos, de que dentro de este año ya vamos a tener esa aprobación sobre la fama de santidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Vamos a ver ahora ver un documento, un pequeño video, justamente que se elaboró en relación a la llegada de los documentos hasta el Vaticano. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte Ortellado Recobé, Ñanderu, se oyero viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape, y su Haituba, Chupeombo, Epora. Haikaria ubo o Juan Buete dame, ora inteika tu pruebo paira. Pai Julio tomo esaka, ñandebe Cristo rape, ape yai kohan wan, ora y jupe oñon dibe. Kokaria maranga tua ñetete, ñande yara y por aboy mbaera, y corazón ha y pomon barete, omuenje arandubi iñaka, pa y Julio rembia poje tauputa, buquetente ariha oikobe.
hai hujara peina angong bogata Tembia pui kwa cabo hembia sacue Pai Julio tomo esaka Debe Cristo rape ape yai kohanguam borai kupe onyon dipe Neina anga pura heiha nyembo epe Nyamne yara ha isupe ya yerure Pa Eduarte ortellado a coyetente Coge esa peja tu sambujuña de recover Co iglesia hoga puto hobasa Pa hija hermana taba huito se Hañam de Cristo rapere tayaguata Bui apope bagaite petañan guaje Julio tomo esaka Ñandebe Cristo rape Ape yai kohanwa Borai kupe oñon dibe. Bueno, después de ver este hermosísimo video que nos anima muchísimo y nos alienta, la gente realmente está entusiasmada, está inspirada. Es un trabajo que está haciendo la hermandad, principalmente la hermandad de la ciudad de Carapeguá. También seguimos con la recolección de los aportes voluntarios para que los gastos que solventan llevar adelante los trámites, los diligenciamientos de la causa de canonización del Padre Julio César Duarte Ortellado puedan ser cubiertos en la brevedad posible. Ahí en pantalla ponemos nuevamente el banco, la cuenta bancaria, en fin, todos los datos. El titular de la cuenta es la diócesis de Carapeguá, que es la responsable de recibir estas donaciones para luego destinarlas a los gastos, reitero, de las gestiones y de los diligenciamientos de la causa de canonización del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Entonces, estamos todos muy contentos, muy emocionados, muy esperanzados, porque cada vez sentimos más cerca esta realidad, este anhelo de todo el pueblo paraguayo de tener al presbítero Julio César Duarte Ortellado como nuevo santo de la Iglesia Católica, no solamente del Paraguay, sino del mundo entero. Bueno, estamos llegando al final de este primer bloque y en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre los testimonios más actuales en relación a la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país,
Te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñande Yarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Paí Duarte, Hortellado, Recobé, Ñamberú, Gese, Ollero, Viaba, Peomema, Tesay, Aguapú, Apabé, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Estamos de vuelta en este segundo bloque. Vamos a poner en pantalla la oración por la pronta canonización del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Hortellado, para que todos podamos rezar, para que los que estamos viendo este programa, todos en nuestros hogares podamos acompañar la oración de la pronta, o para la pronta beatificación del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Hortellado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, importante recordar brevemente los datos biográficos del presbítero Julio César Duarte Hortellado, para que vayamos cada vez más conociéndolo a él, su origen y los demás aspectos interesantes de su vida. En este libro tenemos todos los testimonios, las cartas, favores, testimonios también de personas que han recibido gracias y favores de Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Dice así: fue oriundo de Caazapá, cursó sus estudios primeramente en el seminario de Asunción, luego se trasladó a Roma a concluir sus estudios eclesiásticos en el Colegio Pontificio Pío Latino Americano, de donde laureado doctor regresó a su patria para incorporarse al clero nacional.
ocupó varios puestos. Es importante prestar atención a todos los puestos ocupados, que son muchísimos, por el padre Julio César Duarte Ortellado. Ocupó el puesto de teniente cura de la Catedral Metropolitana de Asunción, teniente cura de la Parroquia de la Encarnación, capellán de la Casa del Buen Pastor, capellán del Ejército Nacional durante la contienda de la Guerra del Chaco, cura rector de la Iglesia Catedral de Villarrica, vicario foráneo y cura párroco de Ibicuí por espacio de 11 años. En esta parroquia le sorprendió la muerte el 4 de julio de 1943. Recordamos alguna de sus obras. En lo espiritual, la piedad que sembró en la parroquia. Además, el establecimiento del Colegio de las Hermanas de San Francisco, los templos de Quiquio y Buyapeú, el hospital de Ibicuí, el asilo de niños de Ibicuí, como así también el inicio de la construcción del templo de Ibicuí. Estas son las principales obras del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Recordamos que él mismo ha fallecido muy joven, apenas a los 37 años de edad, prácticamente 12 años después de ser ordenado como sacerdote. Pero dejó muchas huellas, indudablemente. Era una persona muy, muy entregada a Dios y de muchísima fe, que no solamente descolló y brilló su espiritualidad, sino también fue un gran trabajador, dejó muchísimas obras para la sociedad por donde ha pasado, y hasta ahora esas obras podemos verlas y disfrutar de ellas, como son estas iglesias hermosas de Ibicuí, de Buyapeú, de Quiquio, el gran hospital distrital también de Ibicuí, este colegio que está en Ibicuí, administrada por las hermanas, las hijas de las misericordias, hermosísimo colegio, y en fin, así otras tantas obras importantes, porque él se preocupaba mucho por la vida espiritual de sus feligreses y también del bienestar social de su comunidad. Tal así que trabajó en estos dos aspectos incansablemente y se ha destacado de una manera extraordinaria. Por eso es que su vida y su fama de santidad va cada vez en crecimiento, y esperando próximamente su beatificación y pronta canonización. Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque, y en el siguiente bloque vamos a estar hablando de los testimonios acerca de su vida. Volvemos enseguida. Cada sueño comienza con un pequeño paso, y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Bueno, estamos de vuelta, seguimos hablando acerca de la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y en este bloque vamos a estar leyendo algunos de los testimonios acerca de su vida. Testimonios actuales entre los años 1998 y 1999. Testimonio del padre Tomás Safi sobre la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Dice así este testimonio del padre Tomás Safi. Lo que yo puedo decir del país Duarte Ortellado es sobre su espiritualidad, su vocación íntegra hacia Dios. Le dediqué mi vida o mis ratos libres en las vacaciones porque durante el año lectivo estaba cursando el seminario en Asunción. Muchas veces en oración delante del Santísimo, pernoctando, se levantaba para atender a la gente a la hora de la misa de la mañana. Inmensamente espiritual. Cuando él celebraba la misa, la gente estaba tan empapada de ese espíritu que tenía el padre Duarte, porque él transmitía lo que sentía, vivía la celebración eucarística. Muchas veces se lo veía cuando estaba en la misa, sobre todo después de la consagración, elevando los ojos hacia el cielo. A veces manifestaba una sonrisa de gran alegría. Otras veces le corrían las lágrimas como sintiendo algún dolor. Qué bien describe el padre Tomás Safi la espiritualidad del siervo de Dios. Y sigue manifestando el padre Safi. Los primeros tiempos de su misión pastoral en Ibicuí comenzó no teniendo tanta gente, lo que lo motivó a organizar los centros de catequesis en las distintas compañías, tanto para niños como para adultos. Él visitaba estos centros después de terminada la misa. A veces lo hacía a pie, caminando 5 o 7 kilómetros, acompañado de un bastón. Una vez yo lo acompañé a Rincón Guazú,
Caminando recorrimos los centros y es notable ver cómo poco a poco fue ganando a toda esa gente. Lo mismo ocurrió cuando fue creado el centro de la Tercera Orden Franciscana, ganando a esa gente sencilla. Luego, también con su vida de santidad, meditación y enseñanza, fue ganando a mucha gente, pecadores e incluso a criminales. Y después, integrando a estos hombres en agrupaciones cristianas para encaminarlos en la santidad. En los últimos tiempos, la misa de él era sumamente frecuentada. Aún entre semana se llenaba el templo en la Santa Misa, y los domingos miles de personas asistían a la misa, porque desde el sábado a la tarde comenzaba a venir gente de 20 o 30 kilómetros de los alrededores de la ciudad y dormían en el pueblo para la celebración tempranera de la mañana y después volver también a sus casas. Pasábase horas en el confesionario atendiendo a la gente de todos los ámbitos sociales. Bueno, acá el padre Safi, que le conoció, lógicamente, al padre Duarte, inclusive dice acá que caminó con él, una vez le acompañó, para llegar a un centro de catequesis, y en principio no había tanta gente en las misas. Entonces el padre Duarte Ortellado empezó a salir a visitarle a la gente y a formar en las compañías estos centros de catequesis. Y así fue creciendo de tal manera que su olor a santidad atrajo a miles de personas en la Santa Misa. Gentes que venían ya a dormir de las compañías de 20 o 30 kilómetros, manifiesta el padre Safi, la gente venía ya a dormir en el pueblo para participar de la primera misa y volver después a sus respectivos hogares. Entonces, incluso las misas celebradas por el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, entre semana, igual los templos estaban llenos, y ni qué decir los domingos. Bueno, así fue creciendo la fama de santidad del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado, que según nos relata acá el padre Safi, su misa, él estaba tan compenetrado en la celebración eucarística, con la espiritualidad, y se sentía, él tenía esa santidad también de poder hacer sentir la presencia viva de Dios, como siempre realmente sucede en la Santa Misa. Por eso él decía que muchas veces él mantenía, después de la consagración, los ojos fijos al cielo, muchas veces con una sonrisa y otras veces también con lágrimas de dolor. Pero era una persona muy entregada, sin ninguna duda, a la divinidad. Bueno, seguimos leyendo el testimonio del padre Safi. Siendo presidente de la República, don Higinio Morínigo iba con relativa frecuencia con todos sus ministros los domingos para asistir a misa, porque los domingos, si el tiempo lo permitía, la misa se celebraba fuera del templo por la cantidad de gente que asistía, pues eran miles, y cuando él predicaba, la gente estaba absorta, los ojos fijos en él, y hasta muchas veces se quedaba con la boca abierta
aprendiendo su enseñanza evangélica. Mira, este es un dato muy interesante. Hasta el propio presidente de la República de esa época, el señor Higinio Morínigo, el presidente de la República del Paraguay de esa época, con sus ministros, dice, asistía a las misas dominicales, de tanto en tanto, asistía a las misas dominicales del siervo, que celebraba el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, y acá relata de que esas misas, si el tiempo permitía, si se tenía tiempo bueno, esas misas se celebraban afuera, fuera del templo, en el patio, porque la cantidad de gente que concurría era muy numerosa. Miles y miles de personas concurrían los domingos para oír la celebración eucarística llevada a cabo por el presbítero Julio César. Todo esto lo llevó a vivir así en una total entrega a Dios y al servicio de la comunidad. No vivió para él, vivió para Dios y por Dios, para su pueblo. 100% o 1000 por 1000, vamos a decir, fiel a su compromiso sacerdotal, era un hombre de mucha oración. Qué lindo el testimonio del padre Safi. Acá nos relata que el padre Julio César no vivía para él. Él vivía totalmente para Dios, vivía totalmente para su comunidad. Dice, sigue relatando el padre Safi. Recuerdo en una oportunidad, estando de vacaciones, era como a las 5 de la tarde, pasó caminando frente a mi casa y me dijo, ¿qué estás haciendo? Nada estoy haciendo, respondí. Y me dijo, te invito a hacer una visita al Santísimo. Como las visitas eran de aproximadamente en cuarto de hora en el seminario ante el Santísimo, yo creí que sería una cosa breve. Entonces le dije, voy a avisar a mis padres que me voy a la iglesia, que quedaba como a media cuadra de nuestra casa en la esquina de la plazoleta. Y llegamos junto al Santísimo y nos arrodillamos. Y ahí pasaron las horas. En este relato cuenta este libro que el padre Safi pensó que iba a ser un poquitito tiempo y, en fin, no fue tanto así. Entonces él, relatando eso, se rió un poco, dice acá el libro, ¿verdad? Empezamos, dice, a las 17 horas, creyendo que para las 17:15 horas terminaríamos. Pero no fue así. Pasaron las 18, las 19, las 20, las 21 horas frente al Santísimo. Entonces, dice el padre Safi, busqué una excusa para hacerlo levantar, porque él estaba tan concentrado, tan compenetrado, y como yo estaba de rodillas acompañándolo, le dije que quería confesarme. Y bueno, me dijo, espera un rato. Imagínate, todo el tiempo que estuvo en adoración al Santísimo, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, y si no fuera por el padre Safi, él no se iba a levantar. Entonces el padre Safi buscó una excusa y le dijo que quería confesarse para ver si él podía. Y aún así le dijo el padre Julio César, espera un rato. Por lo visto siguió un poco más con su adoración al Santísimo. Bueno, hermosísima la historia de la vida del siervo de Dios, nos entusiasma realmente. Estamos llegando al final de este bloque y enseguida, en el siguiente bloque, vamos a seguir hablando
vamos a ir hablando sobre los testimonios de muchas personas acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Volvemos enseguida. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Bueno, estamos de vuelta, nuestro último bloque. Estamos muy entusiasmados escuchando el testimonio del padre Tomás Safi en relación a la vida de nuestro futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Vamos a seguir leyendo un poquitito más acerca de este largo testimonio del padre Safi en relación al siervo de Dios. Dice el padre Safi, en el confesionario tenía una peculiaridad. Era de poco hablar y de mucho silencio, como que meditara las cosas que se le contaba y de lo que tenía que decir para que uno practicara lo que necesitaba para superarse. Era de una sola frase y decía para que se cumpliera o se hiciera tal cosa. De manera que no tenía que romperse el mate para poder recordar lo que debía hacer. Ese fue uno de los grandes secretos del cambio de miles de almas que se acercaban al confesionario. Recuerdo sobre un sacerdote, el padre Ríos, que era cura párroco de Embuyapeú, decía de él: se añejetare y la confesionario pe, umi penitente pe, hana conseguiri baebe, haeka tu noñe eiboi, una frase minte y ha baeisapa oye convertico a gente. Mira qué hermoso este testimonio, otro sacerdote. El padre Ríos que relata acá en guaraní, que él, el padre Ríos, manifiesta que él en el confesionario hablaba muchísimo con los que se confesaban y no conseguía casi nada, dice acá el padre Ríos. Sin embargo, se refiere al padre Julio César Duarte Ortellado y dice que el padre Julio prácticamente no hablaba, pero que conseguía la conversión, el cambio de vida de la gente. Evidentemente tenía una gran santidad, por eso con las pocas palabras que él pronunciaba, la gente cambiaba de vida. Como dice el padre Safi, eran palabras cortas, sencillas, precisas, de poco hablar, pero con mucha claridad. Por lo visto, no hacía falta que te rompiera el mate, dice, o sea, no hace falta que
hagas trabajar demasiado tu cabeza para entender el mensaje que entregaba el siervo de Dios a las personas que acudían al confesionario. Vamos a seguir escuchando el testimonio del padre Safi. Era lo que él comentaba al respecto y él enseñaba mucho a la gente también en conferencia, en el templo y luego en las compañías. Y su enseñanza era de suma importancia evangélica para que la gente pudiera entender y vivir el evangelio de Jesucristo y vivir con autenticidad esa vida cristiana. Por eso es que la gente iba mucho a misa, sabiendo ya el valor de la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo que significaba el hacer oración y recibirlo como pan de vida. Todo eso es digno de resaltar. Sigue relatando el padre Safi. También recuerdo cuando él se enfermó. Estuvo 1 o 2 meses en cama. Día y noche la cuadra de la casa donde él vivía se llenaba de gente interesada, velando y orando por su salud. Siendo su hermano en aquel entonces ministro de salud, iba en una avioneta a visitarlo. Incluso, tengo entendido, trajo un médico argentino para cuidarlo y le dijo el padre Duarte a su hermano: no te estés preocupando por estas cosas, porque yo me voy muy pronto. Mira, esto es para meditar. Ya existen otros testimonios en la que el padre Julio César Duarte Ortellado predijo el tiempo de su muerte. 3 años antes, cuando concurrió para animarla y consolarla una señora que estaba enferma, que estaba próximo a la muerte y que tenía mucho miedo a la muerte. En esa ocasión fortaleció la fe de esta persona, explicándole que la muerte era una gracia, que era la puerta para el reencuentro con el Creador, ya en la vida perpetua, en la vida eterna. Y también le dijo: no tengas miedo a la muerte, porque yo también voy a morir dentro de 3 años, decía el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, a esta señora muy temerosa de la muerte. Y acá encontramos otro anuncio de la proximidad de su muerte, cuando le dijo a su hermano que no se preocupara tanto por su salud. Acá nos cuenta el padre Safi que él estuvo enfermo en una ocasión, unos 2 meses, estaba en cama, y cuenta también cómo toda la comunidad rondaba esa cuadra donde vivía el siervo de Dios, y lo acompañaba con sus oraciones por su salud. Incluso su hermano, el doctor Pedro Duarte, que era ministro de salud del Paraguay en aquel entonces, también vino a visitarle. Incluso se comenta que le envió un médico argentino para cuidar su salud. Y esta es la respuesta del siervo de Dios a su hermano, el ministro de salud. No te estés preocupando por estas cosas, porque yo me voy pronto. Y es la segunda vez que estamos escuchando un testimonio del anuncio de la proximidad de su muerte. Y bueno,
¿qué podemos decir? Solamente los santos pueden tener seguramente ese sentimiento, sentir la proximidad de su partida, porque ¿cuál es el anhelo de los santos? El anhelo de los santos es el encontrarse cara a cara con Dios, con el Creador. Por eso los santos nunca le tienen miedo a la muerte, porque están seguros de que existe otra vida, que es la vida eterna en la presencia de Dios. Y es lo que también sentía el siervo de Dios, el presbítero Julio César, esa proximidad del reencuentro con el Creador ya en la vida eterna. Porque él lógicamente pasó al servicio de la causa de Dios, sirviendo a sus hermanos, conduciéndolo a la salvación de sus almas y también dotándoles de comodidades materiales para que también sus parroquianos, los feligreses, pudieran llevar una vida social con dignidad. Bueno, seguimos leyendo un poco más sobre el testimonio del padre Safi. Y dice así el padre Safi: efectivamente, él se fue muy rápido y como era casapeño, debían llevarle hasta Mbuyapeg. Le acompañaron miles de personas hasta allí y del otro lado igual cantidad de gente le estaba esperando para enterrarlo en Caazapá. Pero por lo visto posteriormente lo volvieron a traer en una urna y está hasta hoy en el templo de Ibicuí. También tenía la parroquia de Mbuyapeg y Quiquio, de manera que atendía esas dos parroquias. Me contaron una vez que había llegado hacia una estancia en Chapusé y como no lo conocían y era de noche, pidió una posada. Tal es así que le dieron un cuartucho, que más bien era de animales, pero como él era una persona tan humilde, aceptó igual. Cuando él murió, prácticamente no tenía nada. Lo único que se encontró de dinero en su poder fueron 10 pesos y nada más. De manera que lo que él tenía daba, incluso sus ropas. Era de un desprendimiento maravilloso y de tanto en tanto, a modo de una pequeña vacacioncita, íbamos al Paso Itá y todo el tiempo del trayecto me preguntaba sobre temas dogmáticos para ver qué preparación yo tenía. Recuerdo, me decía, utique domine, que quiere decir así es, Señor, para aceptar la respuesta que yo le daba. Íbamos a bañarnos, pero no con mucha frecuencia. Tenía un caballo que sabía hacer un galope medio chusquito. Era un hombre verdaderamente maravilloso y extraordinario. Para mí, sinceramente digno. El ideal sacerdotal tendría que ser la persona del padre Duarte Hortellado, a quien tenemos que imitar todos los sacerdotes para que podamos producir lo que él produjo. Porque sinceramente nunca he visto un sacerdote que tuviera una gran influencia con la gracia de Dios para la conversión de tanta gente y para la vivencia cristiana. Porque cambió tanto Ibicuí cuando él estaba. Incluso cuando él murió, las gentes tenían su fotografía y lo veneraban ya como un santo. Cuentan que el Monseñor Rodríguez, cuando estaba de visita en Ibicuí, dijo a la gente
que no hay que darle todavía ese culto que ustedes le están dando con velas en una mesita, como si fuera un santo. Y desde el grupo la gente gritaba, Peaco y Santo Be de Jehuí, Ore lo yapó Mashuí Santo. Yo sinceramente estaba encantado y suelo hablar de él en las reuniones del clero, como ejemplo y modelo de lo que teníamos que ser nosotros los sacerdotes. Mira acá una linda anécdota, qué lindo. Después de la muerte, dice el padre Julio, ya la gente tenía su fotografía, ¿verdad? Y le prendía velas. Entonces un día llegó ahí en Ibicuí el monseñor Rodríguez, que era el obispo de la diócesis de Villarrica, y le dice a la gente que no le podía prender la vela porque el padre Julio todavía no fue canonizado y entonces no era santo. Y la gente, dice, del grupo salía y le gritaban al monseñor Rodríguez, Peango y Santo Be en de Jehuí, Oreyoro Yapó Machuí Santo. El padre Julio es más santo que usted, le decían al monseñor Rodríguez, y arreglón seguido le decía, nosotros ya le hicimos santo. Lógicamente no había ninguna duda de su vida de santidad y ya quedaba en la mente y en el corazón de sus feligreses. Por eso ya la gente lo consideraba un santo desde aquel tiempo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, hermosísimo el testimonio del padre Tomás Safi. Bueno, en el siguiente programa vamos a seguir hablando acerca de los testimonios de la vida del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen María y también al siervo de Dios, el presbítero Julio César, porque una vez más hoy pudimos hablar del reino de Dios a través de la vida santa de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Nos volveremos a ver, si Dios así lo permite, en un próximo programa.